La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. Sí, de hecho, en los documentos lo que se observa es que muchas veces la audiencia, cuando quiere hacer frente a un problema que sucede en el Soconusco, no manda el aviso a Ciudad Real, sino que muchas veces es a través de Quetzaltenango, precisamente. Fíjese, ¿no? Porque, bueno, yo creo que son conscientes de las dificultades de estas que hablas de comunicación, etcétera, incluso de acción, ¿no? Claro. Cuando vemos lo de la epidemia de viruela de 1795, creo que fue, pues muchos de las noticias que llegan desde Guatemala es a través de Quetzaltenango y cómo tienen que actuar. O sea, no lo llevan a Ciudad Real, que sería lo lógico en una administración jerárquica, ¿verdad? Pero bueno, pues hay muchos elementos que podríamos hablar y que nos pasaríamos todo el día, porque finalmente el Soconusco ha sido un área poco investigada. Yo creo que en los últimos años es cuando se está realmente tomando interés en esta zona, ¿no? En tu caso y en algunos pocos investigadores le han hecho caso al Soconusco, pero creo que es una zona pues muy interesante porque la desconocemos realmente, ¿no? En realidad sí. Entonces, pues yo creo que, bueno, esto también puede servir para animar a algunos estudiantes de licenciatura que hagan sus tesis sobre el Soconusco, sobre diferentes aspectos, sobre todo que se acerquen a ti y a los pocos investigadores que conocen un poco la historia del Soconusco. Pero bueno, ya vemos todas las dificultades que surgen en torno a este gobierno en la intendencia con una cabecera que es Ciudad Real, y llega el momento de la independencia. Llega 1821 cuando primero Comitán, posteriormente Tuxtla, etcétera, Ciudad Real, que hoy San Cristóbal, pues empieza a emitir sus actas de independencia. ¿Y qué pasa en ese momento en el Soconusco? Pues en los primeros días, en realidad, nada. No pasó gran cosa, pero digamos, una vez que ya los principales ciudades habían tomado su decisión, sea por miedo de las tropas que estaban como supuestamente amenazando el territorio de Chiapas, o sea porque estaban convencidos de que les iba a ir mejor con México, digamos, cuando ya se definen y dicen, ok, vamos con México, entonces llegan también la convocatoria al Soconusco, llega a Tapachula y al día siguiente llega a Tuxtla Chico, ¿no? O Tuxtla del Soconusco, como se llamaba, ¿no? Y entonces también ahí había cabildos, ¿no? Entonces toman una decisión. Y ese es un proceso muy interesante porque en realidad, digamos, no era, digamos, el entusiasmo por el nuevo régimen, sino era ver de qué o estaban acostumbrados a Fernando VII, ¿no? De España, el rey que gobernaba todo, y entonces ellos en realidad también expresan, ojalá, ahorita que nos vamos a formar parte de México, que en ciertos momentos, ojalá un descendiente de Fernando VII toma el gobierno de esta parte de América. Y entonces eran muy todavía en la lógica monárquica, ¿no? Y entonces Tapachula específicamente, Tuxtla Chico, en realidad tenía una sorprendente, para la época, idea que estaba mucho más abierta y mucho más, encaminado hacia un futuro que la de Tapachula. Ellos estaban más bien, digamos, también estaban de acuerdo de que el rey, eso sí, pero estaba como que por venir el nuevo emperador Iturbide, así que como que había una equivalencia ahí. Entonces ellos se enfocaron en su argumentación en una cuestión económica. Es decir, nosotros somos ricos. Si sabemos aprovechar esta región, podemos realmente avanzar y alcanzar el progreso que durante 3 siglos Guatemala no nos ha dado. Estamos cerca del mar, tenemos las barras, tenemos las posibilidades de comunicarnos con el istmo de Tehuantepec, de tal manera que tenemos todo a nuestro alcance si solo tenemos el apoyo de México. Bueno, eso sí fue la argumentación de Tuxtla Chico. Sí. Tapachula estaba mucho más sobrio en su argumentación y más bien se enfocaron hacia la cuestión de la monarquía. Y entonces, esto fue, digamos, la primerísima reacción. Y entonces, de ahí en adelante,
pues obviamente hubo el proceso de adhesión al imperio, igual que el resto de Centroamérica, y con todo lo que siguió, el desmoronamiento después del imperio de Iturbide, el desmembramiento de Centroamérica y después volverse a encontrar en las Provincias Unidas, toda una situación que puso a prueba a muchas paciencias, creo que en toda esta región, y donde había mucha discusión también y donde estaban siempre, digamos, en el aire las dos opciones. A ver, si esto se desmorona, este imperio, y ya no hay rey, sino ya hay dos regímenes supuestamente republicanos, ¿con cuál vamos? ¿Quedamos con México o vamos con Guatemala? Las Provincias Unidas, ¿no? ¿Verdad? Las Provincias Unidas de Centroamérica, ¿no? Y entonces, esto fue una discusión que marcó, por lo menos al Soconusco, durante la primera mitad del siglo XIX. Y en parte todavía, si ustedes hacen un poco de memoria, todavía hay grupos o bandos políticos que aún hoy promueven, aunque digan, queremos ser territorio independiente de Chiapas como un nuevo territorio mexicano, pero en el fondo, por lo menos durante el siglo XIX, atrás de esta idea era, una vez que lo logramos, nos vamos a más bien volver a acercar a la región centroamericana. Es decir, es una cuestión que sigue allí, sigue en la región, ¿no? Pero además, bueno, una cosa que, bueno, me parece muy interesante es, desde el punto de vista institucional, cuando el Soconusco decide quedar neutral, digamos, o bueno, no lo decide, se impone. Se impone la neutralidad, las únicas cabezas que quedan son los ayuntamientos constitucionales. Sí, no, hay que explicar tal vez un poco antes. Es decir, ¿cómo fue? Digamos, habían decidido, vamos a formar parte de México. Cuando pasa Chiapas Libre y el gobierno, la Junta Suprema Provisional de Chiapas intenta nuevamente encontrar así como un acuerdo entre todos. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Vamos con México? ¿Vamos con Centroamérica? Entonces siempre llegan a un empate. Uh-huh. Bueno, entonces finalmente cambian la estrategia y dicen, no es un voto por cada una de las delegaciones, subdelegaciones, sino vamos a hacerlo, el voto sí, pero el voto cuenta de manera diferente conforme al número de población que representa. Uh-huh. Y esto fue, según unos, una estrategia muy malvada para inclinarle el voto a favor de México, y otros dicen, pues para nada, esto fue lo más democrático que podíamos haber hecho, porque preguntamos a todos tenían opción de votar y de opinar al respecto. Pero bueno, esa es una discusión que hasta hoy día los historiadores andan ahí discutiendo, peleando, si fue algo mañoso o si fue algo en realidad como un ejemplo de cómo debemos seguir, digamos, gobernando y incluyendo la población en las cuestiones más importantes. ¿Cómo entendemos, ¿no?, la democracia? Sí, ¿no? Pero entonces lo que sucede es que en 1824, en mayo, en marzo, le vuelvan a preguntar para ver si por fin hay algo como una mayoría, por lo menos. Y entonces, nuevamente, Tapachula vota en una declaración de 10 líneas. Uh-huh. Dice, no hay cambios, nosotros nos quedamos con México. Bueno, en Ciudad Real quedaron tranquilos. Pero 2 meses después, en julio, mediados de julio, de repente hay una nueva convocatoria interna en el Soconusco donde convocan a los ayuntamientos de los 14 pueblos. No llegan, sino son básicamente representantes de Tapachula y alrededores, uh-huh, que se unen en el Cabildo de Tapachula y toman una nueva decisión. A base de una participación de un sacerdote que lee el proyecto de la nueva Constitución de Guatemala. Y el documento realmente es algo muy bello porque promete olvidar todos las rencillas, prometer participación, prometer beneficios para todos, es decir, pintando un futuro glorioso, bonito, como todos lo sueñan. Y entonces, y al mismo tiempo,
había una comprensión de que supuestamente Ciudad Real estaba manipulando la información, porque como si ellos estaban a favor de Guatemala, ¿qué podían hacer? Pero formaban parte de México. ¿Cómo van a hacer esto? Y entonces ellos sentían que son los únicos que votan por Guatemala. Yeah. Mientras Tuxtla, Comitán, Ixtacomitán, Chiapa también votaban finalmente a favor de una reintegración a Centroamérica. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que, o más bien dicho, cuando ellos se sentían como engañados por una opinión de que todo Chiapas es a favor de México y no querían ser ellos, digamos, salir de esto, entonces deciden, pues, con este gobierno que nos engaña, no queremos nada que ver, no tenemos nada que ver, ¿no? Además, el gran progreso que que habíamos esperado nunca llegó. El Soconusco sigue tal vez igual o peor que antes, ¿no? Y entonces las comunicaciones son malas, son mejores con Guatemala. Además tenemos mucho en común con Guatemala, mientras Chiapas argumentaba que tienen mucho en común con Oaxaca, por lo menos algunos representantes de este estado. Y entonces todo esto llevó a sentirse como engañados y defraudados por parte de la Junta Suprema en la Ciudad Real. Y entonces ellos toman la decisión, no vamos a seguir, sino vamos a regresar, reintegrarnos a Centroamérica, en este caso a Guatemala y a la provincia no sé, no recuerdo bien cómo se llamaba, si era todavía provincia, no creo, debe haber sido jefatura o algo así. Pues sí, eran las jefaturas, Quetzaltenango, ¿no? Y entonces, efectivamente, Guatemala decreta la integración del Soconusco a Guatemala. En su propia constitución aparece como parte de Quetzaltenango. Lo interesante es que México hace lo mismo. Incluye a Chiapas en primer lugar de su constitución, nombrando a Chiapas, incluyendo al Soconusco, como parte de México. Y Chiapas, obviamente, también en su propia constitución, que se publica a principios de 1826, también el Soconusco forma parte de Chiapas. Y Centroamérica, en su conjunto, y ahorita no hablando solo de Guatemala, también dice, bueno, está fuera. Entonces, por lo pronto nos vamos a limitar a los 5 restantes, pero estamos invitando, en cuanto recapaciten, de que ojalá regrese Chiapas y Soconusco al seno de esta nueva República Centroamericana. Es decir, el Soconusco aparecía como parte perteneciente a diferentes entidades, a Chiapas, a México, a Quetzaltenango, a Guatemala y a Centroamérica. ¿Y cómo explicar este interés? Porque por su posición geopolítica, económica, de frontera, ¿cómo explicar este interés por un espacio que, pues aparentemente ya estaba en una crisis económica, no tiene una población muy grande? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para eso hay que regresar tal vez un poco en el tiempo. Alexander von Humboldt, yo espero no tener que explicar quién era. Bueno, si alguno de los que nos escuchan no saben quién es, que lo busquen en Wikipedia. Entonces, él había llegado en 1802-3 a México y había hecho una serie de estudios y entre ellos publicó, no solo para México, sino para México y Centroamérica, un estudio sobre posibles comunicaciones transísmicos, es decir, una comunicación entre lo que es las partes del Océano Atlántico y del Pacífico. Y si no mal recuerdo, creo que tenía 9 diferentes propuestas. Y los más viables eran 2. Era el Istmo de Tehuantepec y el Istmo de Panamá. Y entonces México se emocionó mucho. Y desde 1823 ya estaba promoviendo la creación de una zona de colonización con la finalidad de crear este puente entre los 2 océanos para jalar el comercio hacia esta parte. Y sabían de que si esto funciona, es una cuestión sumamente estratégica y de mucha importancia geopolítica, de tal manera, si Centroamérica colinda directamente con esta zona, siempre
iba a ser algo como un factor de peligro, ¿no? Entonces, Chiapas en ese sentido era como la defensa, como la defensa de un carro, ¿no? Es decir, los que iban a poner el muro, ¿no? De contención. Ese es como el muro de contención entre lo que era Centroamérica y el istmo de Tehuantepec. En ese sentido, si el Soconusco en su versión antigua, llegando hasta Oaxaca, hubiera quedado como parte de Guatemala, esto hubiera sido un constante peligro para la seguridad, según la lectura mexicana, para esta futura zona tan importante para el comercio internacional mundial, ¿no? Pero para Guatemala, a la vez, obviamente era muy importante porque ellos todavía estaban sufriendo de la pérdida de todo un estado, de una antigua provincia como Chiapas y el Soconusco, que de repente ya no formaba parte de su terruño, de su territorio. Y entonces mantener el Soconusco era mantener abierta la cuestión de un reclamo sobre la injusta integración de Chiapas y Soconusco a México y el reclamo de recuperar esto, lo que justamente les correspondía. La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.